¿El micrófono me lo pasas? No, lo tengo. ¿Y si me olvidé el vasito ya? ¿Lo podrías traer también? ¿Cómo? Que me olvidé el vasito, si me lo puedes alcanzar también. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá hoy. Y particularmente muchas gracias al profesor David y al profesor Gerardo por la invitación. No sé si puede estar a la altura de la introducción que dieron los tres compañeros que hablaron recién, pero lo intentaremos. Cuando me propusieron hablar del tema de la función del analista, dije que sí porque es gente que respeto y aprecio mucho, pero en realidad me metieron en un gran problema. Precisamente porque el tema de la función del analista es justamente un problema para nuestra disciplina el día de hoy, ¿no? Es decir, aunque quizás algunos de ustedes que recién se acercan al psicoanálisis les pueda parecer muy sorprendente, o aquellos que lo ven desde afuera del psicoanálisis les pueda parecer muy sorprendente, realmente no logramos ponernos del todo de acuerdo en qué es lo que hace un psicoanalista. Y el problema no termina ahí. El problema me parece que se complejiza y se duplica cuando vemos que nuestros colegas no están realmente muy interesados por resolver esa pregunta, ¿sí? Es decir, la sensación que da es que hay ciertos puntos fundamentales de la estructuración del discurso psicoanalítico que son superados aparentemente y se empiezan a trabajar algunas otras cuestiones, quizás mucho más específicas, pero se dejan de lado aquellas cuestiones fundamentales. Por eso cuando viene alguien y nos hace las preguntas fundamentales, nos deja un poco desequilibrados, ¿no? Porque lamentablemente nadie parece dar respuesta, por lo menos no respuestas claras a este respecto, ¿no? Al respecto de preguntas que son sumamente fundamentales, ¿no? ¿Qué es lo que hace un psicoanalista? ¿En qué consiste el psicoanálisis? ¿En qué se diferencia de otros modos de abordaje, digámoslo así, terapéutico, ¿no? Generalmente lo que van a escuchar cuando planteen esa pregunta es algo que seguramente ya han escuchado. Y les hago hasta una apuesta que si nadie nunca lo ha escuchado, levante la mano, ¿no? Y es básicamente algo en este orden, como si el psicoanálisis fuera una especie de arte, ¿no? Como una práctica medio oscura de la que no se puede hablar mucho, porque es como muy artística, entonces no se puede establecer en ciertos límites conceptuales bien definidos. Entonces, por ende, lo que uno tendría que hacer es atravesar por un análisis para saber. Yo sé que de una forma u otra, ¿no? ¿Nunca? De una forma u otra, es algo que se repite constantemente cuando uno trata de poner el dedo en la llaga, ¿no? Y preguntar las cuestiones más fundamentales. Si pregunta otras cosas, probablemente va a recibir respuestas. Pero si uno pregunta cuál es la función del psicoanalista, la cosa se empieza a complicar. Ahora, ¿cuál es el problema fundamental? Yo no tengo nada en contra de la idea de creer que el psicoanálisis... No estoy de acuerdo, ¿no? Que el psicoanálisis es un arte y que por ende no se puede hablar de él, cosa que además es absolutamente falsa porque hay artes de las cuales sí se puede hablar, ¿no? Entonces, y que de hecho se pueden enseñar. Es una idea medio ilusoria esta, la de la inspiración, ¿no? Como, bueno, el artista nace inspirado y como nace inspirado, entonces, bueno, uno no le puede enseñar a alguien a pintar. Falso, ¿no? Pero más allá de ese problema, me parece que la respuesta a esta de, bueno, tendrías que analizarte para saberlo, como decían recién David y Mireya, o no te puedo explicar muy bien porque tendrías que atravesar la experiencia para realmente entenderlo y demás, genera un problema que me parece mucho más importante, que es el problema de la transmisión. ¿Entienden? O sea, porque ahora la duda que nos queda es, bueno, ok, si no podemos establecer qué es el psicoanálisis y tampoco podemos establecer qué es lo que hace un psicoanalista, ¿cómo le vamos a enseñar a las próximas generaciones de analistas a ser psicoanalistas? Entonces, para mí, la respuesta oscurantista solamente responde a aquellos que ya están dentro del movimiento. ¿Entienden? O sea, solamente es un psicoanalista o un futuro psicoanalista, ya enamorado con el psicoanálisis, el que se va a aguantar que le digas, es algo, no te puedo explicar, tendrías que venir a mi consultorio, pagarme mucha plata por sesión para que entiendan lo que es el psicoanálisis. Solamente alguien que ya esté en transferencia con el psicoanálisis va a aceptar eso. Los de afuera te van a decir, es una estupidez lo que estás diciendo.
¿A qué me refiero con eso? A que yo apuntaría, y este es un proyecto como el de ustedes, no sé si lo vaya a lograr, como decían ustedes, a que yo apuntaría que el psicoanálisis pueda ser transmitido sin transferencia, ¿entienden? O sea, que yo les pueda explicar racionalmente una idea, o un concepto, o un discurso, y que ustedes me digan, mirá, te entendí, lo entendí, no me gusta, no lo voy a practicar, no estoy de acuerdo, pero lo entiendo. Es decir, que no tenga que estar enamorados de la disciplina para poder entender cómo funciona la disciplina. Porque el enamoramiento a lo único que llega es no a que sepan cómo funciona la disciplina, sino a que dejen de preguntárselo. ¿Entienden el problema? Entonces la respuesta rápida de, bueno, deberías analizarte, produce el problema de la transmisión. O sea, no se puede enseñar el psicoanálisis, ¿entienden? Es un problemón, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en una facultad. Ahora bien, no voy a esquivarle al problema. Eso es solo una introducción. ¿A qué me refiero con esto? Que si ustedes me preguntan por la función, ¿cuál es la función del psicoanalista o qué hace el psicoanálisis? Lo primero que tendría que decirles es que la expresión el psicoanálisis es realmente bastante imprecisa. Decir el psicoanálisis es lo mismo que no decir casi nada. ¿A qué me refiero con esto? A que el psicoanálisis es un movimiento bastante complejo en sí mismo y no existe tal cosa como el psicoanálisis. O sea, dentro del psicoanálisis hay varios autores que proponen varias teorías que entre sí sostienen cosas diferentes, incluso hasta contradictorias, ¿no? Por eso están yo voy y vuelvo, ¿sí? Entre los que están un poquito menos avanzados y los que están un poquito más avanzados. Si alguien tiene alguna duda, levanta la mano y me interrumpe. Pero voy y vuelvo. Por eso el problema de... ¿Qué iba a decir? Los psicoanálisis. No hay que psicoanálisis. Sí, me olvidé, no importa. Ahora que lo recuerde lo digo. Entonces, les venía diciendo, hay varios autores que proponen distintas teorías y por ende, dentro del psicoanálisis hay, podríamos decirlo de esta forma, distintos psicoanálisis, ¿no? Como los enumeraban hace un ratito recién los compañeros. O sea, no es lo mismo el psicoanálisis freudiano que el psicoanálisis kleiniano, que el psicoanálisis lacaniano, que el psicoanálisis winnicottiano, que el psicoanálisis del middle group. ¿Todos son psicoanálisis? Sí. ¿Es exactamente lo mismo? No. Y lo que ustedes ya tienen que ir pensando es que si la teoría se va reformulando, es muy posible que la práctica también se vaya reformulando. Entonces, no pueden tan rápidamente desanclar una teoría o un concepto de qué es el psicoanálisis para un autor con la relación de qué va a pensar ese autor, qué es lo que un psicoanalista tiene que hacer. ¿Entienden? No lo pueden desconectar tan rápidamente. Porque probablemente, si ustedes sostienen una posición epistemológica parecida a la mía, sabrán o aceptarán, a menos que sean muy freudianos, que en realidad la teoría determina la práctica. Es decir, Freud nos enseña teóricamente a rechazar la teoría. Pero ustedes primero lo aprendieron en un salón de clases, ¿entienden? O lo leyeron en un libro de Freud. Cuando Freud dice, lo primero es la clínica, ese argumento es teórico. Entonces ahí se arma un contrasentido interesante. Pero más allá de eso, por eso les decía, si ustedes sostienen una posición epistemológica más o menos parecida a la mía, sabrán que hay una determinación teórica al dispositivo clínico. ¿Qué les quiero decir con esto? Que no hace lo mismo un psicoanalista freudiano que un psicoanalista kleiniano. No hace lo mismo un psicoanalista lacaniano que un psicoanalista del middle group, por ejemplo, o anafreudiano, para que vean que dentro del mismo movimiento hay cosas que a veces... Ustedes saben que uno de los conflictos centrales teóricos que tuvo Lacan fue justamente contra el movimiento anafreudiano, ¿no? ¿Son dos tipos de psicoanálisis? Sí, que se contradicen en casi todo y que te dan por resultado prácticas completamente disímiles. Eso no lo tienen que perder de vista, ¿entienden? Porque una cosa es cuando ustedes discutan con su amigo conductista y le digan el psicoanálisis, bla, bla, bla. Está bien, peleense, está buenísimo pelearse, es genial, vale la pena hacerlo, pero
si ustedes, digamos, después emprenden un estudio más serio de su disciplina, se van a dar cuenta que el psicoanálisis, como seguramente el conductismo, yo de eso no sé nada, ¿no? Pero seguramente el conductismo tampoco es nada, ¿entienden? Me imagino que dentro del movimiento habrá posiciones, contraposiciones, críticas, conflictos entre ellos. Lo mismo hay entre nosotros, ¿no? Entonces, cuando ustedes se preguntan qué es lo que hace un psicoanalista, la pregunta es, bueno, ¿de qué corriente es? ¿Sí? Entonces, esa es la primera pregunta que yo les plantearía frente al tema de la conferencia, que es, ¿cuál es la función de un psicoanalista? Bueno, ¿para quién? Yo nunca, si alguno de ustedes me había escuchado hablar alguna vez antes o ver alguno de los videos que tengo, sabrá que yo nunca hablo de la realidad, ¿entiendes? Yo no sé lo que es la realidad, no sé lo que es un psicoanalista en su consultorio, no sé lo que es eso. Yo lo que les puedo hablar es lo que dice Freud, que tiene que ser un psicoanalista, lo que dice Lacan, que tiene que ser un psicoanalista, y podemos establecer puntos de conexión y de disparidad entre las teorías y enfrentarlas. Y podemos discutir y podemos pelearnos. Pero yo no sé lo que hace un psicoanalista en su consultorio, ¿entienden? Eso está por fuera de los desarrollos que a mí me interesan trabajar. Lo que quiero decir con esto, para no darles demasiadas vueltas y entrar directamente al punto, es que los fenómenos clínicos cambian dependiendo del marco teórico. Es decir, ustedes van a tener la posibilidad de observar distintos fenómenos si cambian el marco teórico en el que están trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que probablemente para su profesor freudiano, o ustedes mismos si son freudianos, cuando el paciente dice madre, el analista para la oreja. ¿Entienden? O dice, ayer tuve un sueño. Entonces agarra la libretita y el lápiz, ¿no? ¿Por qué agarra la libretita y el lápiz? Porque calcula que eso es importante. ¿Entienden? ¿Por qué para la oreja cuando dice madre? Porque calcula que eso es importante. Agarran un lacaniano y díganle, es que yo no sé qué es lo que deseo, y van a ver cómo para la oreja. Ahora, mi pregunta es, esa diferenciación técnica de la clínica, ¿por qué está dada? Por el marco teórico con el que ustedes operan. Díganle a una cleniana o a un cleniano, díganle envidia y van a ver cómo... ¿No? Pero es lógico. Ustedes no están exentos de ese problema. Y nadie está exento de ese problema. Y la respuesta al problema no es estar exento del problema. La respuesta al problema es no ignorarlo. ¿Entienden? O sea que cuando ustedes sean freudianos o sean lacanianos... El otro día en un programa de radio que me invitaron, un colega, en el corte, por supuesto, era un colega muy educado, en el corte me dijo, pero vos no sos psicoanalista. ¿Entienden? ¿Por qué no soy psicoanalista? Porque no estoy de acuerdo con lo que él dice o con lo que él piensa que es el psicoanálisis. ¿Pero qué significa el psicoanálisis? Ahí está el punto. ¿Entienden? O sea, yo sostengo un montón de postulados de Lacan que son antifreudianos. Antifreudianos. El mismo Lacan sostenía que Freud no era lacaniano, ¿no? Esas citas nunca nadie se las leyó, pero están. Las citas que le leen siempre es porque nunca las leyeron, nadie las leyó. Si leen la obra van a ver que hay un montón de citas que no sé por qué nadie recoge, pero son interesantes también, ¿no? Como decir que a diferencia de Freud, Platón, por ejemplo, era lacaniano. Tienen que pensar cuál es la idea que está de fondo. No es quizás un problema de temporalidad, ¿entienden? Quizás hay algo que distingue marcos teóricos. Y si vos estás de un lado, está todo bien, sos freudiano. Y si estás del otro, también está todo bien, pero sos lacaniano. Cuando este sujeto me acusa de no ser psicoanalista, ese argumento es poco científico, ¿entiendes? ¿Qué significa vos no sos psicoanalista? ¿Entienden lo que apunto con esto? ¿Sí? ¿Me van siguiendo? Bueno. No le demos más vueltas al tema central. Yo les propongo, por ninguna razón más que una razón arbitraria, solamente porque así lo decidí por el tiempo que me dijeron que tenemos, que analicemos dos autores para responder esta pregunta. Y son Freud y Lacan. ¿Por qué? Porque quiero. Porque podría haber elegido cualquier otro, ¿no? Y ustedes, si no, después lo podrán hacer también ustedes después, y verán las modificaciones pertinentes que cada autor le hace al marco teórico y también al dispositivo clínico. ¿Qué dice el psicoanálisis para Freud? Si hubiera un freudiano también me diría, esa pregunta tampoco es pertinente, ¿no? Porque dentro de un mismo autor,
Y sobre todo un autor. El otro día estaba grabando un video con un colega, que además es amigo, que se llama Bruno Bonoris, que acaba de sacar su libro, por cierto. No sé si ustedes lo conocen. Y me dijo algo sumamente interesante. Me dice, ¿sabes cuál es el problema? El problema es que Freud borra con el codo lo que dice, lo que escribe con la mano. Me pareció sumamente interesante, porque cuando te pones a leerlo te das cuenta que hay textos, incluso del mismo Freud, que son francamente contradictorios, que contradicen otros textos, otros momentos, otras ideas que están en ese mismo texto o en algún otro texto. Es un autor complejo, como casi todo autor interesante, ¿no? Los autores interesantes siempre son bastante complejos. Entonces, obviamente, tomen con pinza lo que voy a decir, porque si hay algún freudiano de estudio serio en la sala va a levantar la mano y me decir, es una estupidez lo que está diciendo. Obviamente. Porque no es, o sea, cuando ustedes me preguntan, bueno, ¿y qué tiene que hacer un psicoanalista? Y yo les diría, ¿y qué? Depende, ¿en cuándo? ¿En 1895? ¿En 1905? ¿En 1914? ¿En 1920? Ahí en 1920 cambió un poco todo, ¿no? O en el Freud del 27. Claro, no les voy a engañar, tomen un poco con pinzas lo que voy a decir. Si haces una lectura más o menos general, yo les podría decir que el psicoanálisis para Freud es una técnica que sirve para aliviar síntomas neuróticos. Síntomas neuróticos que son producidos por problemas dinámicos de relación entre las partes del aparato psíquico. Francamente, digamos, para decirlo más lisa y llanamente, por problemas de represión. Hay cosas que el yo, esto ya me estoy orientando hacia el último Freud, porque sé que a ustedes les gustan las ultimísimas cosas, entonces voy hasta el último Freud. El último Freud podría yo parafrasearlo de esta manera, que el problema es que cuando sucede un evento traumático significa que la carga de displacer, ya sea que provenga del exterior o que provenga del interior, y cuando digo interior me refiero del cuerpo, termina siendo tan alta que un yo que por alguna razón no está preparado para manejarlo, lo reprime, decide reprimir. Y cuando reprime, eso desde lo reprimido retorna. Y cuando eso retorna desde lo reprimido, genera un síntoma neurótico. ¿Estamos más o menos todos de acuerdo? Más o menos. Palabras más, palabras menos, seguramente, ¿no? Textos más, textos menos. Entonces ahí ya tiene más o menos como un esquema, ¿no? Ya tiene más o menos como una clave. Digamos, si ese es para mí el origen del padecimiento y mi función como psicoanalista es curar, yo no tengo ningún problema con la palabra curar, si quieren otro día hablamos de eso, y mi problema es curar el sufrimiento de mis pacientes, tampoco tengo ningún problema con la palabra paciente, probablemente podríamos pensar que la labor del psicoanalista consistiría en tratar de operar en contra de esas represiones. Tratar de operar en contra de las represiones. Entonces poder buscar cuál fue la carga de afecto que generó tal nivel de displacer que obligó a ese yo inmaduro, incapaz, a poder tolerarlo. Porque la función del yo, esto es algo importantísimo en Freud, mira, espere. La función del yo siempre es la de mediar problemáticamente, ¿entienden? En Freud, todo esto es en Freud. Los freudolacanianos, absténganse un ratito, ahí vamos, en Freud. O sea, el yo siempre tiene la función de mediar entre la realidad, el superyo y las demandas pulsionales del ello, ¿no? Entonces, ese funcionamiento estresante es normal en el yo. El problema de la normalidad del yo, es decir, de la incapacidad para tolerar el displacer, eso es lo que genera la enfermedad. ¿Entienden? Que el síntoma neurótico aparece cuando el yo no puede hacer su trabajo. Pero si el yo pudiera hacer su trabajo todo el tiempo, no tendrían sintomatología neurótica. Porque tendrían un gran elemento que puede lidiar entre las demandas pulsionales del ello, las exigencias morales del superyo y la realidad externa que te demanda cosas. Porque en el mundo hay gente, muchachos, lamento tener que decírselo. En el mundo hay gente y la gente quiere cosas. ¿Sí? Entonces, ese problema de estrés del yo no es neurótico. Eso después lo pueden analizar sociológicamente,
lo que ustedes quieran, el malestar en la cultura y demás, pero eso no es neurótico como tal. El problema neurótico surge cuando ese yo es incapaz de tolerar ese monto de displacer. Y entonces tiene que requerir reprimirlo. Entonces, pueden ustedes pensar que la función del analista reside, quizás, en tratar de operar en contra de esos movimientos represivos y ayudar a que el yo pueda hacer algo distinto con eso que pasó. ¿Qué significa hacer algo distinto? Lidiar. Por eso, no es completamente desacertado cuando Lacan critica a Freud por su propuesta claramente adaptativa. A ver, lo que les quiero decir, esto es políticamente incorrecto, prepárense. Ana Freud no estaba tan equivocada. ¿Entienden? Si ustedes siguen... Y bueno, chicos, lo siento. Lo siento. ¿Qué me refiero con esto? Que si ustedes rastrean los últimos postulados freudianos y después la propuesta de Ana Freud, no son francamente contradictorias. Por eso el Freud que a Lacan le gusta, y eso es lo que ustedes tienen que entender, si les gusta entender los contextos de descubrimiento de las teorías, el Freud que a Lacan le gusta es el Freud de 1914, hasta 1914. De ahí en más, para Lacan es toda calamidad. El Freud que le gusta a los kleinianos es el del giro de 1920, la pulsión de muerte, claro. Hay algo terrible adentro nuestro que busca destruir todo. Que es la misma que le gusta a los millerianos, ¿no? Hay un goce terrible que lo que quiere es destruir todo lo que se le cruza en su camino. Son posiciones, yo no voy a criticar ninguna. Lo que sí les digo es que por eso Lacan dice que Freud después de 1914 es una calamidad. ¿Por qué? Porque incluso cada autor selecciona del autor inicial los textos que le sirven para sostener su teoría. No es casualidad que Lacan haya elegido la interpretación de los sueños, psicopatología de la vida cotidiana y... Ni siquiera me están escuchando. Voy a tomar agua si ni siquiera me están escuchando. No. Malestar en la cultura, no. El chiste, gracias. El profe siempre salva. Y tampoco es casualidad que los kleinianos hayan tomado la segunda tópica de Freud, ¿no? Y toda la idea de el malestar en la cultura. Y toda la idea de la pulsión de muerte. Bien. Entonces, ¿se entiende más o menos la idea? Me parece que si el problema es un problema de un yo que no logra más o menos manejar el problema del displacer que genera la demanda pulsional del ello frente a la realidad, y por ende reprime y por ende se neurotiza el tipo, que lo que ustedes tienen que hacer con el tipo para desneurotizarlo es trabajar sobre esas resistencias, sobre esas represiones, sobre esas resistencias que generan las represiones, y por ende puedan ayudar a ese yo a lidiar mejor con la realidad. ¿Se entiende más o menos hasta ahí? Bien. Ahora, vamos a lo que es un poquito más complicado. ¿Qué es el psicoanálisis para Lacan? Y esa pregunta cada vez se abre más y es muchísimo más complicada de responder. Por la misma razón por la que es muy difícil responder la otra. ¿Qué es el psicoanálisis para Lacan? ¿Cuándo? Lacan tiene varias definiciones de psicoanálisis muy interesantes, todas, muy curiosas también. Por ejemplo, Lacan alguna vez respondió a la pregunta de qué es el psicoanálisis diciendo, el psicoanálisis es un rodeo para sentirse bien. Freud se muere, ¿no? Sí. Freud llega a escuchar eso y se revuelca en la tumba. Pero yo les diría en términos generales también, haciendo una abstracción irresponsable que tienen que tomar con pinzas, vayan a estudiar, no esperen que todo va a salir de una conferencia de 40 minutos, ¿no? Pero, para fines de lo que estamos haciendo acá, yo les podría decir que para Lacan el psicoanálisis es lo voy a enfocar hacia lo clínico. Para Lacan el psicoanálisis es muchas cosas, pero lo voy a enfocar hacia lo clínico. Para Lacan el psicoanálisis es una técnica muy precisa, que consta de dos elementos que forman una regla. Y esa regla es la regla fundamental. Lacan retoca toda la obra de Freud. Y cuando la retoca, la cambia, la altera, la invierte y hace un psicoanálisis mucho más interesante. Yo no sé si hoy estaríamos hablando de psicoanálisis si no hubiera existido Lacan. No sé cuánto le hubiera quedado al psicoanálisis en Lacan, ¿entienden? Es decir, Lacan volvió a posicionar el psicoanálisis en la punta de los movimientos intelectuales de su época.
Es una labor interesante la que plantea. En los escritos originales, la primera edición, vieron que ahora Miller cambió de la contratapa de los escritos la frase que Lacan había elegido para los escritos. Los escritos se publican en el 66. Lacan estaba vivo, él elige los textos, corrige los textos y los publica. En la contratapa siempre te obligan a poner un texto. Y entonces Lacan elige una frase de él y lo publica. Bueno, después Lacan se muere, Miller es el dueño de todos los derechos, esta historia seguramente ya la saben, y cambia la frase. Por una frase mucho más desafortunada, que tampoco me importa mucho hablarla ahora. ¿Saben qué frase había elegido Lacan? Una frase donde él menciona que su proyecto en psicoanálisis es el proyecto de las luces. Su proyecto en psicoanálisis es el proyecto de las luces. Entonces, fíjense si no hay una intención de tomar un movimiento que venía convirtiéndose en un movimiento bastante oscurantista y echarle un poco de luz al movimiento, ¿no? Retoca también la regla fundamental. Es decir, mientras la regla de Freud era diga todo lo que le venga a la mente, Lacan dice, bueno, todo no se puede decir, diga cualquier cosa. Que ustedes van a decir, bueno, pero ¿qué diferencia hace ese cambio? Parece una tontería, pero es un cambio fundamental. No es lo mismo pedirle a alguien que diga todo. Foucault, por ejemplo, se encargó de criticar bastante a Freud por la idea del diga todo, por la idea de la confesión. Investiguen, las críticas de Foucault al psicoanálisis son muy interesantes. Entonces Lacan modifica ese punto y dice, bueno, no le voy a pedir que diga todo, porque no puedo calcular que pueda decir todo, porque todo no se puede decir, porque la verdad siempre es no dicha. Esto es para los que están un poquito más adelantados. Entonces le voy a pedir que diga cualquier cosa. Cualquier cosa significa que hable de algo que no esté operado por la lógica de la conciencia. Pero inconsciente y consciente en Lacan y en Freud significan cosas muy distintas. También, haciendo una salvedad un poco grosera, como voy de tiempo, haciendo una salvedad un poco grosera, podríamos decir más o menos, a ver qué les parece, podríamos decir más o menos que el inconsciente para Freud es el lugar donde se ubican las representaciones reprimidas. Más o menos, sin que los freudianos se enojen demasiado. ¿Podríamos más o menos decir eso? ¿Saben cuál es la definición canónica de inconsciente de Lacan? Alguien la tiene que saber. Siempre alguien la sabe, ¿no? Aunque sea el profe. ¿Alguien sabe cuál es la definición canónica del inconsciente de Lacan? El inconsciente es el discurso del otro. Y aunque no tengan ni idea de lo que eso significa, y no pretendo explicárselos hoy, algún día se los explicaré, pero no hoy, pueden claramente darse cuenta que no tiene nada que ver con una bolsa, como le dice Lacan, con una bolsa donde uno le echa pulsiones. Todas las pulsiones, todos los recuerdos, toda la agresividad y toda la sexualidad está metido en esa bolsa, ¿no? Esa es la crítica que le hace Lacan, no se agarren después conmigo. La crítica que Lacan le hace a Freud. Decir que el inconsciente es el discurso del otro cambia radicalmente, aunque no entiendan qué significa que es el discurso del otro. Pero ya claramente se dan cuenta que no es lo mismo. Entonces, el problema del discurso del otro es que accede el psicoanalista en la técnica de Lacan, y ahora prepárense, agárrense de las sillas porque esto es lo fuerte. Sí, el psicoanalista en la propuesta de Lacan accede a un saber, que es el saber del inconsciente, cuya característica esencial es ser un saber no sabido. Y todos dicen, sí, mueven la cabecita, sí, sí. No, sí, nada, porque ¿qué significa que sea un saber no sabido? Porque ustedes, probablemente, lo digo con un poquito de experiencia porque he dado algunas charlas en algunos lugares, probablemente creen que saber no sabido significa que lo sabía, lo vivió, lo reprimió y por eso no lo sabe. No, hay gente que leyó antes de venir. Muy bien. No sé qué tan fácil sea para ustedes pensar la existencia de un saber que no lo sepa nadie. Un saber que no sea sabido por nadie y aún así sea operativo para arruinarle la vida a una persona. Entonces la cosa se complica, porque ya no se trata únicamente de despejar las entidades represivas que bloquean los montos de angustia que superaron las capacidades del yo. Ya no se trata solo de eso, ¿entienden? Se trata de acceder a un saber que no es sabido por nadie. Y ahí tenés un problema con la computadora. Y te voy a decir cuál es.
Pero es para ayudarte, no es para criticarte. Es que ese saber no está en lo dicho. Porque si el saber estuviera en lo dicho, la persona igual que cualquiera de nosotros, sabría lo que dice. Para Lacan, el gran descubrimiento del psicoanálisis es que nadie sabe lo que dice. Porque en realidad nadie habla, sino que eso habla en cada uno. Y cuando eso habla, habla a pesar de ustedes, ¿entienden? No es que ustedes usan al lenguaje, es que el lenguaje los usa ustedes. ¿Para qué? Para transmitir un saber del cual ustedes no saben nada. Y ese saber es operativo para arruinarle la vida a los pacientes neuróticos. Entonces, claro, ahí se encuentran con un problema técnico grave, ¿entienden? Tienen que curar a alguien que está enfermo de algo que no sabe. Lacan pone una metáfora increíble para hablar de este punto, y es una metáfora medieval. Él decía que a veces entre un reino y otro, para mandar un mensaje, se agarraba un esclavo. A un esclavo que no supiera leer ni escribir. Se lo rapaba y en la nuca se le tatuaba el mensaje. Lo mandaban para el otro lado y después lo mataban. ¿Entienden cuál es el punto? Como decía David, ¿hay una importancia en el cuerpo? Claro que hay una importancia en el cuerpo, porque los individuos son cuerpos, porque ustedes y yo somos cuerpos. La pregunta es si esos cuerpos son el objeto de estudio del psicoanálisis. Porque quizás no. Porque quizás el objeto de estudio del psicoanálisis es un saber que atraviesa los cuerpos. ¿Entienden? ¿Marca el cuerpo? Sí. ¿Arruina el cuerpo? Sí. ¿Determina el cuerpo? Obviamente. ¿Proviene del cuerpo? No. Porque estaba antes de que su cuerpo llegara aquí, y a menos que ustedes se analicen, va a seguir estando cuando su cuerpo ya no esté. El problema del inconsciente en Lacan es que es transgeneracional. Esto estoy seguro que nunca se lo dijeron. Lo pueden encontrar en los escritos. Es un saber transgeneracional. Entonces, si ustedes se enfocan en el cuerpo, le están sacando el 20% del jugo a este método clínico. Porque el saber que atosiga a ese neurótico es un saber que él mismo ignora. No porque lo esté reprimido, sino porque nunca lo supo. Y la madre de él tampoco lo sabe. Y la abuela tampoco. Entonces no tienen una tarea muy sencilla ustedes, ¿entienden? Tienen que operar sobre el discurso que lo trasciende, no su discurso. Ahí está la clave. Es un discurso que a él lo trasciende. Él no sabe lo que dice. Tienen que operar sobre un discurso que lo trasciende para ver si pueden hacer que ese discurso deje de arruinarle la vida a ese cuerpo. Determinar la vida y determinarla hacia el sufrimiento, generalmente. Porque si no, no iría a su consultorio. Eso también es algo que tienen que entender rápidamente. Si los pacientes están en su consultorio es porque sufren. Y si los pacientes están en su consultorio sin sufrir, ustedes están cobrando demasiado barato. ¿Entienden? El otro día yo doy clases en una maestría y yo les decía a mis alumnos el otro día, quizás no es que los pacientes resisten mucho, quizás es que ustedes no saben elegir a sus pacientes. Quizás es que toman a cualquiera como si fuera paciente. Y quizás no cualquiera es paciente. Quizás no todo el mundo necesita un psicoanálisis, ¿entienden? Sáquense eso de la mente. El psicoanálisis no es la panacea. Es un método de mierda, pero es lo mejor que tenemos. Y quizás si lo aceptan, se puedan dar cuenta que no tienen que ir predicando la palabra del Señor, porque esto no es una religión. Esta mierda es lo único que tenemos para ofrecerle a gente que la pasa muy mal, pero muy mal en serio. Tómenselo en serio, elijan bien a sus pacientes, apliquen el método y van a ver que quizás la tarea del psicoanalista para Lacan, exactamente, todo con pinzas, siempre con pinzas, sean específicos, sean lo más científicos que puedan, consista en entender cuál es el saber que en su ejercicio determina a ese cuerpo. Y quizás algún día puedan curar alguno que otro síntoma neurótico. Gracias. ¿Preguntas? Bueno, dejamos 10 minutos a propósito por si hay alguna pregunta, comentario, lo que quieran decir. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que decir, es el momento. Sí.
S1, porque estábamos checando con una clase Sí. y nos decían que el S1 era el de la existencia y el S2 es como el de la insistencia. Eso por una parte. Y por otra parte, no sé si nos podría comentar algo que no termino de entender, que es lo del rasgo unario. Bien. Es esto de que el cuerpo es posterior al nacimiento, es porque le antecede el rasgo unario. Perfecto. Bueno, son dos preguntotas. O sea, obviamente no voy a poder todo, pero trato lo más que pueda para ver si te ayudo en algo o te tiro alguna pista que te sirva. Lo primero, no, es el S2. El saber es el S2. Porque la clave de la articulación del significante, esto es los que están empezando, ténganos un segundito de paciencia. Porque la clave de la articulación del significante es que en sí mismo no significa nada. Entonces vos necesitas necesariamente articularlo con otro. Por eso la gran enseñanza de Lacan no es que el lenguaje es muy importante. El lenguaje, eso está en Platón. No es ningún descubrimiento que el lenguaje sea muy importante. Lean el Crátilo. Un texto que le gustaba mucho a Borges, por cierto. No hay nada novedoso en decir que el lenguaje es muy importante o que el lenguaje determina nuestra vida. No se trata de eso. Me parece que se trata de dar a entender que el significante en sí mismo no significa nada. Entonces, uno significa exactamente. Uno es dos. Para determinar la frase más mínima que articule ese saber, por ejemplo, pero aunque sea algo muy, muy pequeño, como por ejemplo, no sé, un ejemplo muy burdo. Imagínate que te dice el paciente, mi vida es miserable. Vos estás obligado, si querés elevar esa palabra miserable, que es una palabra, si querés elevar la categoría de significante, preguntarle, ¿en qué sentido? ¿Miserable en qué sentido? Y cuando te da un segundo término, te da como un efecto de significación. No es significación, obviamente, la significación está perdida, pero te da un efecto de significación. Y cuando vos articulás ese 2, el texto que te recomiendo es el seminario 17, el psicoanálisis al revés. Porque ahí se ve bien claramente cómo el S2 ocupa el lugar del saber. Y la segunda era el rasgo unario. Ok, esta es mucho más complicada. Espera, déjame pensar. Lo difícil, esto es Frege. Si querés trabajar el rasgo unario, Frege y teoría de conjuntos. Es necesario. Aunque sea Frege de Wikipedia. Algo, ¿no? Yo tengo un par de textos iguales, después pedímelos, te los mando en PDF. Pero para decirte algo rápido a tu pregunta. El problema no es cómo pasás del 2 al 3, del 3 al 4, del 5 al 6. O sea, el problema no es cómo contás. El verdadero problema es cómo pasás del 0 al 1. Exactamente. ¿Cómo pasás de la nada al hay? Lacan propone que la clave está en el trazo unario que responde al conjunto unario. El conjunto unario es el conjunto que tiene un solo elemento. Entonces el conjunto vacío, tiene primero el conjunto vacío, después si ese conjunto lo ponen adentro de otro conjunto, te queda un conjunto con un solo elemento. ¿Cuál? El conjunto vacío. Eso es unario. Toda la idea mileriana del cuerpo, de la célula, no sé de dónde viene eso. De eso no te puedo contestar porque no tengo ni idea de dónde lo sacaron. Pero en Lacan, el rasgo unario es la pregunta de cómo arranca el lenguaje, que es la pregunta un poco de Frege, ¿entendés? ¿Cómo pasamos del 0 al 1? Con esa pista podés tardarte 25 años estudiando. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que alguien más quiera saber o sobre lo que hablamos hoy? Sí. Hay quien dice sí y hay quien dice no. Tú hace ratito me parece que estabas en la posición de no es necesario, ¿no? Me parece que a veces se confunde ser necesario con ser suficiente. Porque he escuchado a muchos que se debaten entre si es necesario o no es necesario. Y la palabra necesidad, lógicamente, se tiene que pensar con lo que es suficiente. Algo es necesario o suficiente.
Y en esas discusiones, incluso en la que tú acabas de decir, a mí me parece una gran pista lo que Freud propone, que son tres cosas, ninguna es necesaria, ninguna es suficiente, pero todas son necesarias. El análisis personal, el análisis analítico de tu profesión, de lo que estás haciendo, y el análisis teórico, estudiar. Entonces, ahorita me pareció que tú te pones en la posición de, no, con estudiar es suficiente. No, creo que es necesario, más no suficiente. Tampoco solo analizarte, sería necesario, más no suficiente. Entonces, ¿por qué tú y otros son tan reductivos de solo verlo, el análisis o no? Como si solo se tratara de eso, eliminan el control, eliminan el estudio, eliminan otros dos, es un trípode. ¿Por qué solo lo ven como sí o no? Pienso que, porque con el tiempo, es cierto que Freud dice eso, pero con el tiempo todo decantó en que eso era lo más importante de todo. Eso yo no estoy seguro si Freud lo dice. No sé, no estoy seguro, creo que no. Pero decantó en eso, en que el análisis era lo más importante. Ahora, el problema que yo veo a la cuestión del análisis personal como parte de la formación del analista o como el punto necesario, aunque no suficiente, de la formación del analista, es que el análisis está comprendido por dos lugares que son radicalmente distintos. O sea, el lugar del paciente y el del analista tienen muy pocas cosas que ver. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre pongo la metáfora del avión. Es como creer que porque ustedes volaron muchas veces en el avión, un día pueden agarrar el avión y pilotearlo. Lo que creo que Lacan lo trabaja puntualmente con la idea de el deseo del analista, con el movimiento, es decir, ¿qué tiene que pasar para que uno pase de ser paciente a ser psicoanalista? El problema que yo le veo es que, como hay dos lugares y esos lugares son distintos, nunca practicar mucho un lugar te va a hacer saltar al otro. Esa es mi posición, ¿eh? Entonces, aun cuando sea... ¿El psicoanálisis es necesario? No. ¿Para qué? Para nada. El psicoanálisis no es necesario casi para nada. ¿El psicoanálisis es suficiente? Casi tampoco para nada. Yo lo que pienso es que creer que uno va a aprender cómo funciona el método practicando muchas veces un lugar y que después, por ende, un día va a poder pasar a otro lugar, aun cuando sea acompañado de control y sea acompañado de teoría, es un poco ingenuo. ¿En dónde creo que reside la ingenuidad? En que lo que se supone es que lo que pasa ahí pasa porque el paciente habla. ¿Qué supuesto está de fondo a esta idea, creo yo? Que es, bueno, uno va, uno habla y uno se escucha. Y cuando uno se escucha de forma distinta, uno cambia. No creo que sea casualidad esta posición. Me parece que esta posición sostiene una idea que es el psicoanalista no hace nada. Que es una idea que ronda todo el tiempo Freud. Por esto que yo decía hace rato, es cierto lo que decís. Como hay momentos, hay puntos de Freud que son puntos de una genialidad increíble. Y hay otros momentos que uno dice, no puede ser que este tipo haya escrito esto. Este es uno de ellos, por ejemplo. En Freud no se termina de entender muy bien si el psicoanalista tiene que ser parte del dispositivo o no. No se termina de entender. No se termina de entender qué tanto supone Freud que cuando el psicoanalista habla sobre la realidad, entonces solamente describe la realidad, cuánto el psicoanalista crea la realidad con lo que dice, cuánto de lo que del cambio que el paciente enfrenta tiene que ver con lo que dice o no dice el psicoanalista. Eso no queda muy claro. Y me parece, más allá de que si está claro o no, que después lo podemos investigar, que en esa falta de claridad hubo gente que apuntó a decir, el psicoanalista no tiene que hacer nada. El psicoanalista no tiene que hacer nada. Es más, cuanto menos haga, mejor. Porque cualquier intervención del analista puede generar problemas científicos. Como por ejemplo, la intromisión de su subjetividad. No le estoy diciendo nada nuevo, ¿no? Esto lo tienen medianamente claro. Entonces, para mí eso genera un espacio ambiguo. De decir, bueno, si en realidad yo voy a análisis, y yo hablo, y yo me escucho, ¿qué me diferencia de atender gente, escucharla y tampoco decirle nada? Y no, nada. No te diferencia nada. Pero la pregunta que yo me hago todos los días de mi vida es si algo de eso no genera a que hoy el psicoanálisis no cura a nadie. Hoy el psicoanálisis no cura a nadie. Ustedes no se preguntan por qué los chicos, o sea, ustedes, eligen cada vez menos la clínica en psicoanálisis y otras clínicas. ¿Nunca se lo habían preguntado?
¿Por qué en Argentina todas las librerías, los primeros libros que estaban eran todos los de psicoanálisis y hoy entras y está lleno de autoayuda? ¿No creen que nosotros tenemos nada que ver? Porque los psicoanalistas siempre responden lo mismo. La gente no se quiere forzar, la gente no quiere pensar, la gente no... Ok, eso puede ser una razón. Pero quizás también hay otra, que es preguntarnos, che, muchachos, ¿no estaremos haciendo algo mal nosotros también? Y para mí, lo que hicimos mal fue esto, tomarnos no muy en serio tu pregunta, ¿entendés? Como, bueno, sí, hay que analizarse y bueno, y estudiar un poco y supervisar. Y los otros que dicen, no hace falta analizarse, con estudiar y supervisar es suficiente. Me parece que el problema que está de fondo es el problema que nos convoca hoy, que mientras no tengamos muy claro qué es lo que hace un psicoanalista, ¿cómo vamos a tener claro si es necesario o no ir a un psicoanalista para ser psicoanalista? Si ni siquiera sabemos cómo formar analistas. Lo único que yo respondo a tu pregunta, que es una pregunta súper interesante, es si la respuesta del análisis personal respondió o no respondió el problema. Yo creo que no. O sea, decir hoy, en las instituciones de psicoanálisis en general, no en los que hacen filosofía del psicoanálisis. O sea, no en los que se sientan y piensan sobre la práctica, sobre la clínica. No, me refiero a las instituciones que te cobran la cuota, te mandan pacientes, uno va con un analista que le cobra 2.000, 3.000 pesos la sesión. O sea, ahí, ¿está resuelto el problema de la transmisión por el hecho del análisis personal? A mí hay dos psicoanalistas que me parecen súper interesantes y que nunca en su vida hicieron ningún análisis personal. Freud hizo una cosa ahí medio rara que inventó el tipo, que se lo sacó de la manga porque es cualquier cosa, lean la interpretación de los sueños y se van a dar cuenta que es cualquier cosa, que es una idea de autoanálisis. Y Lacan hizo lo que había que hacer. Se inscribió, pagó, iba al diván y decía cualquier boludez. Durante 5 años, 4 veces por semana. O sea, ustedes me van a decir que lo de Lacan con Lowenstein fue un análisis. En cambio, Lacan dice, por ejemplo, entre paréntesis, ustedes después decidan si lo toman en serio o no, pero Lacan dice constantemente que su análisis es el seminario. Lacan dice, yo en este seminario estoy en posición de analizante. Este seminario es mi análisis. Lo que digo es, para cerrar la pregunta, no me parece una respuesta suficiente. Digamos, la de hay que analizarse para ser psicoanalista no me parece suficiente. No creo que la propuesta de Freud, me parece que la propuesta de Freud es una propuesta, no creo que haya resuelto un mayor problema. Después creo que Lacan trajo otras propuestas, como la idea, por ejemplo, del pase, como la idea, por ejemplo, del trabajo en el cártel, como la idea, por ejemplo, de los controles, como los pensaba él, y tampoco resolvieron nada. Porque hoy seguimos teniendo el mismo problema. Quizás una deuda pendiente de nuestra generación sea proponer algo también. Y ver si podemos ayudar un poquitito a dar un pasito más en la disciplina. ¿Alguna otra pregunta? La última. Buenísimo, no hay última. Muchísimas gracias. Estén muy bien.